tienen hacia el extremo 5' lo que es, a ver, espérenme tantito. Ok, tienen hacia el extremo 5' algo que se llama péptido líder, ¿se acuerdan? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿O no? Sí, ¿Y cuál es la característica del péptido líder? Digo, si lo vieron, lo encontraron, ¿no? ¿Qué tiene que? bueno, yo me acuerdo por lo que un poquito lo había mencionado la profesora Abigail, pero había dicho que era que el principal acarreador que llevaba como de la manita, como una chaperona, hacia donde debía llegar para hacer el proceso de transcripción, si no mal recuerdo. Ah, sí, el péptido líder es una, el péptido líder generalmente es una señal, ¿no? Es una señal, por ejemplo, para las proteínas que son transmembranales, ¿no? Sale un péptido que tiene esta secuencia líder, ¿no? Tiene justamente hacia el extremo 5', ahí sale un péptido que es como esta señal de que se salga la proteína de donde está y sea llevada a lo que es la membrana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso detiene lo que es la transcripción por ejemplo, en los ribosomas en el retículo endoplásmico, y luego son llevados a Golgi, por ejemplo, ¿no? O son llevados a una vesícula, ¿no? Para su exportación. Y justamente así se sintetizan lo que son las proteínas transmembranales. Pero en este caso, el operón del triptófano tiene hacia lo que es el extremo 5', ¿no? Cerca de lo que es después de la región promotora, antes de lo que son la región codificante, o donde empieza la región codificante, tiene lo que es este péptido líder con 4 secuencias, ¿no? Sí. Bueno, tiene este RNA mensajero que codifica para un péptido líder de 4 secuencias, pero en lo que es la primera secuencia aparece algo bien característico. ¿Qué revisaron? ¿Qué aparece? Aparece lo que es un codón, ¿se acuerdan de los codones? Aparece lo que es UGG, ¿cuántas veces? Ah, ¿aparece una vez o 2 veces? Ok, y esto era importante porque, ¿se acuerdan? Lo vimos, no lo vimos así súper bien, pero por lo menos se los platiqué. ¿Qué pasaba con los triptofan internet, no? Vamos a, ok, bueno, antes de empezar con lo que son los triptofan internet, ¿qué pasaba con la secuencia 1, 2, 3 y 4? ¿Cómo son? ¿Son qué? ¿Son qué? Ya hasta les dije, ¿no? Les expliqué con mis audífonos todos rotos que tenía, ¿no? Que eran secuencias como complementarias, ¿no? Entonces la secuencia 1 es complementaria con la secuencia 2 y la secuencia 3 es complementaria con la secuencia 4. Pero el que nos interesa que se forme o que no se forme es la secuencia 3, 4. Cuando se une la secuencia 3, 4, ¿qué se forma? Se forma una horquilla, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que se forman estas
estructuras de tallo yasa, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No, no se acuerda. ¿Lo puede explicar, profesor? Ok, ¿se acuerdan que si hay bajas concentraciones de triptófano, qué sucede? ¿Hay bajas concentraciones de triptófano en el medio? ¿Hay bajas concentraciones de qué? ¿Se acuerdan de esto de triptofanil-tRNA? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué significaba esto de triptofanil-tRNA? ¿Qué significaba esto de triptofanil-tRNA? ¿Qué era? ¿Era proteína? ¿Era RNA? ¿Qué era? ¿RNA de qué? Es RNA del triptófano. Es Del RNA de triptófano. transferencia del triptófano, ¿no? Pero ¿qué significaba que esto de triptofanil-tRNA cargadas con triptófano, ¿no? Triptofanil-tRNA-TRP significa que el RNA de transferencia lleva lo que es el triptófano. ¿Estamos? ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces, si tienen bajas concentraciones de lo que es triptófano, hay bajas concentraciones de triptofanil tRNA-TRP. Y si se acuerdan, el ribosoma se está moviendo en la dirección de 5' a 3', ¿no? Sí. Sí, el ribosoma se está moviendo en la dirección de 5' a 3', ¿no? Entonces está leyendo cada uno de los codones. ¿Qué va a pasar cuando el ribosoma llegue al codón del UGG? ¿Quién va a esperar? ¿Quién va a esperar? Si lee UGG, eso significa que debe de esperar a quién. Al anticodón. Al anticodón del triptófano, al triptofanil tRNA, pero cargado con triptófano, ¿no? Justamente aquí está esperando a que llegue el triptofanil tRNA cargado con triptófano. Como hay muy bajas concentraciones, porque hay poco triptófano, eso significa que ahí se va a quedar lo que es el ribosoma. Y entonces le va a dar chance a la estructura 2 y la estructura 3 de aparearse, ¿sí? Ya no me acuerdo de qué color era la estructura 2, pero la voy a poner en verde. Oh, oh, quiero el lápiz. Entonces la estructura 2 está en verde y la estructura 3 está en azul, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que se formaban estas estructuras de tallo yasa, ¿no? Sí. Entonces, la estructura 2 se asocia con la estructura 3 formando esta estructura que llamamos antiterminador, ¿no? Sí, esta estructura se conoce como antiterminador, pero justamente el antiterminador funciona porque se captura, ¿no? Se captura lo que es la secuencia 3. ¿Por qué es importante capturar la secuencia 3? Porque la secuencia 3, 4, la secuencia 3 se aparea con la secuencia 4. Si se aparea con la secuencia 4, forma lo que es un terminador, ¿no? Sí. Entonces, el antiterminador, la secuencia 2 tiene esta capacidad de capturar la secuencia 3, ¿no? Al capturar la secuencia 3, no deja disponible el RNA mensajero para que se aparee y se forme la horquilla 3 y 4, que es el terminador, ¿no? ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Entonces, el ribosoma en el modelo en la que no avanza, se queda esperando sobre el péptido líder, sobre estos codones de UGG que están codificando para la triptofanita RNA cargada con triptófano, para el anticodón de triptófano, se queda ahí esperando y en el momento en que se queda esperando, como la RNA polimerasa, no pierdan de vista esto está sucediendo al mismo tiempo.
está el ribosoma leyendo el RNA mensajero y al mismo tiempo la RNA polimerasa está produciendo el RNA, ¿no? Entonces el RNA está saliendo de la RNA polimerasa, el ribosoma está leyendo lo que es ese RNA que está saliendo, y en el momento en el que llega al péptido líder, se encuentra con estos dos codones de UGG, y ahí se detiene porque hay bajas concentraciones de triptófano y tRNA. Al no avanzar, se forma la secuencia 2, y la secuencia 2 se aparea con la secuencia 3. Recuerden que son complementarias, que si aquí aparece guanina, ¿no? Enfrente va a aparecer lo que es citosina, ¿no? Y si aquí aparece lo que es uracilo, enfrente va a aparecer lo que es adenina, ¿no? Y así, ¿no? Y por ejemplo, aquí abajo les voy a poner otra citosina. Si aparece otra citosina, pues aquí va a aparecerse con una guanina, ¿no? Entonces, son secuencias complementarias, ¿no? Y entonces, al el ribosoma esperarse en la secuencia 1 y no empezar a leer la secuencia 2, permite que se forme esta estructura, esta forma de horquilla, ¿no? De antiterminación, ¿no? Esta horquilla se denomina antiterminador porque justamente tiene esta función de capturar lo que es la secuencia 3, ¿no? ¿Y por qué es importante que capture la secuencia 3? Porque si la secuencia 3 se queda disponible, se puede aparear con la secuencia 4. Y cuando se aparee la secuencia 3 con la secuencia 4, se forma lo que es el terminador, ¿no? ¿Sí están? Y entonces, ¿cuál es el resultado de que haya bajas concentraciones de triptófano en el medio? ¿Cuál es la consecuencia de que haya bajas concentraciones de triptófano y tRNA cargadas con triptófano? ¿Qué le va a pasar al operón? ¿El operón se expresa o no se expresa? Piénsenlo bien. Se Si se expresa. forma un antiterminador, si se forma un antiterminador, no se termina lo que es la transcripción. Entonces el operón se expresa, ¿sí? ¿Por qué el operón se expresa? Porque justamente hay bajas concentraciones de triptófano. ¿En qué momento la célula va a querer sintetizar el triptófano? Cuando tenga triptófano disponible, cuando no tenga triptófano disponible. Pues cuando no hay, ¿no? Entonces, cuando no hay, si no hay concentraciones de triptófano, cuando hay concentraciones bajas, entonces no va a haber suficiente triptófano interno y entonces el operón se expresa. Ese es el resultado, ¿no? El operón se expresa, la transcripción continúa, ¿no? Y si la transcripción continúa, también la traducción. ¿Sí me siguen? ¿Puedo borrar? Ok. Voy a cambiar de situación, ¿no? Entonces, ahora voy a tener la situación de qué sucede cuando hay altas concentraciones de triptófano. ¿Qué sucede? Va a haber altas concentraciones de aquí. Triptofanil, RNA cargadas con triptófano, ¿no? Sí. Y si hay altas concentraciones de triptofanil, tRNA, TRP, ¿el ribosoma se va a esperar? En este caso, el ribosoma continúa leyendo. Y fíjense ahora que voy a borrar esta estructura, esta cosa en rojo, para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, imagínense que ahora la cosa amarilla ya está acá, ¿no? Ya avanzó hasta acá, y aquí está lo que es el ribosoma, ¿no? Déjenme moverlo un poquito más para acá. Aquí está. Está bien. ¿Y qué sucede si ya pasó por la secuencia amarilla? Ahora, ¿a quién empieza a tomar el ribosoma?
empieza a leer lo que es la secuencia verde. Y si lee la secuencia verde, la RNA polimerasa sigue transcribiendo y entonces ¿a quién está dejando disponible? Está dejando disponible la estructura 3 para que se aparee con quién. Con la 4, ¿no? Entonces se forma lo que es la estructura 3,4. ¿Y qué hace la estructura 3,4? ¿Qué quedamos que era la estructura 3,4? Muy bien, es el terminador, ¿no? Como el ribosoma tiene suficiente cantidad de triptofanil tRNA, entonces sigue avanzando, ¿no? Sí. El ribosoma continúa leyendo y entonces lee la secuencia 2 y por lo tanto no la deja disponible, ¿no? No la deja disponible para aparearse con la 3. Y entonces la 3 ya se puede aparear con qué? La secuencia 3 se aparea con la 4, formando el terminador, que este es el que se conoce como atenuador. ¿Sí? Entonces, justamente en este momento, el ribosoma está sobre lo que es la secuencia 2, y entonces se deja lo que es la secuencia 3, y la secuencia 4 se puede aparear, ¿no? Y aquí se formaba lo que es una horquilla, ¿no? Se formaba lo que es un terminador, una horquilla terminadora. ¿Por qué es una horquilla terminadora? ¿Qué hacía la horquilla terminadora? ¿Se acuerdan? Aquí, bueno, me falta algo que ponerles. Aquí hay muchas adeninas. ¿Se acuerdan qué pasaba si aquí hay muchas adeninas? Enfrente que va a haber muchos uracilos, ¿no? ¿Y qué pasaba con las secuencias AU? ¿Eran fuertes o eran débiles? ¿Y por qué eran débiles? Sí, son débiles, pero ¿por qué eran débiles? ¿Cuántos puentes de hidrógeno podían formar? Dos. Dos, ¿no? Y entonces era fácil que se abrieran, ¿no? GC son tres, y si tengo tres, 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 pues son muy fuertes, ¿no? Pero si tengo dos, 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 es muy fácil que se abran, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que vaya a hacer esta estructura? Físicamente, la horquilla de terminación, pues recuerden ustedes que, no sé si se acuerdan, ¿no? Que se los puse con el cable, que cuando ustedes tienen la horquilla, literalmente están haciendo una doble hélice, ¿no? Y esta doble hélice jala lo demás, ¿no? Cuando ustedes favorecen que se forme una hélice, esta hélice jala el demás lazo, ¿no? Y entonces imagínense que la 3,4 se forma la hélice y entonces jala todo lo demás que tenía hacia el extremo, hacia el hidroxilo 3' y entonces cuando lo jala se deshace el dúplex, ¿no? El terminador tiene la función de deshacer el dúplex. ¿Sí? Entonces, el terminador tiene la función de deshacer el dúplex RNA-DNA, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba cuando se deshacía el dúplex? ¿Qué le pasaba a la transcripción? Se termina, muy bien. Entonces, el terminador tiene la función de deshacer el dúplex y una vez que se deshace el dúplex, la RNA polimerasa se desmonta, ¿no? Este evento hace que este evento promueve que la RNA polimerasa se desmonte, ¿no?
el DNA terminando lo que es la transcripción. Decimos que el operón está atenuado, ¿no? Sí. En este caso, el RNA polimerasa se desmonta del DNA terminando la transcripción y evitando lo que es la expresión del operón. ¿Ya estamos? A ver, porque creo que no se ve. Oh. Ahí está. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Qué voy a hacer con los que reprueben laboratorio? Si reprueban laboratorio, los voy a matar. ¿Puedo borrar? Ok. Pues ya.